Bien, entonces, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito también de algunos dispositivos, eh, que en este caso son los dispositivos de almacenamiento y algunas cosas que se pueden hacer con ellos que también pues sirven como respaldo o sirven como un backup de información, eh, pero ya es pues más propio o es a nivel general, de acuerdo al funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. En este caso, eso se llama una matriz de discos o se llama un arreglo. La palabra RAID o la palabra matriz es un término pues que se utiliza para eh, de pronto referirnos a varios discos que están en funcionamiento pues en conjunto. Aquí es cuando una matriz de discos o un arreglo de discos pues va a necesitar varios discos en funcionamiento. Ya no solo pues uno solo es lo ideal, sino que aquí es cuando empiezan a aparecer pues más discos. Y esto pues nos permite que el sistema operativo empiece a establecer pues una serie de configuraciones en los discos, ¿sí? Y esos discos pues presenten unos comportamientos bastante especiales. Ahí es donde esos arreglos de discos que se llaman RAID tienen pues una serie de configuraciones bastante interesantes, eh, que me permiten pues ver algo del funcionamiento de esos RAID, ¿sí? Por supuesto requerimos más discos en algún momento. ¿Qué va a pasar entonces cuando tenemos un disco normal? Un disco normal o un disco, y como muchas veces ustedes han visto que en vez de las particiones llaman a las divisiones volúmenes, vamos a tener discos con volúmenes, ¿sí? Ese es un término que se utiliza para hablar de las divisiones en los discos. Y vamos a tener pues discos que tienen volúmenes simples. Esos volúmenes simples son los que ustedes ya conocen, donde se almacena información común y corriente. Entonces voy a colocar aquí el administrador de dispositivos. El administrador, bueno, el administrador del equipo me puede servir. Por aquí está el administrador de discos dentro de él. Y lo que ustedes ven en este momento es un disco simple o un volumen simple. Esta es una de las características que muestran los discos. Entonces, cuando usted ve esta característica que es de color azul, significa que hay una división, ¿sí? Por supuesto, lo llamamos particiones en algún momento, pero pues esta es la forma más simple de hacer divisiones. ¿Qué pasaría en caso de hacer una división acá y de necesitar, por ejemplo, eh, que esta partición del sistema fuera más grande? ¿Sí? Ampliar el tamaño de esta partición haría que esta barrera pues creciera un poquito, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay algo que le está impidiendo el crecimiento de esa partición, y es la otra partición, la partición de datos. Entonces, si nosotros tuviéramos la posibilidad de redimensionar esta partición de datos, ¿sí? Y reducirla, entonces podríamos tener un espacio, ¿sí? Para ampliar otra partición. Lo que pasa es que la mayoría de los espacios que quedan vacíos, pues casi siempre se van al final, ¿sí? Y cuando van al final, pues no son espacios contiguos, no son espacios que están uno al lado del otro, y entonces resulta que este señor pues no puede crecer de esa forma, ¿sí? Si tiene una partición de por medio o estas particiones de por medio, y el espacio vacío está al final, pues desafortunadamente esta partición no es capaz de tomar ese espacio vacío y ampliarse, ¿bien? Tiene que estar pues al lado, básicamente. Entonces ese espacio que no se está utilizando pues también tiene un comportamiento bastante especial. Esto cuando ya tiene muchas divisiones pues ya es un poquito más difícil de tratar a la hora de redimensionar las particiones. Entonces, y esa es una característica de las particiones que nosotros creamos durante la instalación, ¿sí? Porque ese pues es el famoso disco básico y las particiones pues no tienen muchas opciones que realizar con ellas, ¿sí? Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, esa configuración. Y ya ahorita pues vamos a ver otra configuración. Lo más fácil entonces sería tener un disco simple, que es la instalación normal,
pero no significa que no se puedan hacer otras cosas con los discos. En este caso se podría hacer, por ejemplo, algo que se llama un disco distribuido o un volumen distribuido. Básicamente, ¿qué pasaría con un volumen distribuido o con un almacenamiento en este caso? ¿Qué pasaría con el disco? Pues la información, como ven aquí en este gráfico, este es un disco, ¿no? Y este es el otro disco. Entonces aquí ya tenemos dos discos y esos dos discos van a empezar a repartir la información. Entonces aquí va a quedar un pedazo de la información, por aquí en el otro disco puede quedar otra, y entonces la información se empieza a repartir en los discos. ¿Bien? Entonces empieza a utilizar el espacio de los dos discos. Eso hace que esto pues pareciera que se fragmenta la información, ¿sí? Y se pasa a discos diferentes, ¿sí? Eso es lo que básicamente hace con la información. Tener la información pues separada puede ser que en algún momento agilice un poquito la velocidad de la consulta de la información, ¿sí? Eh, pero pues sin embargo sigue estando dividida la información, ¿sí? Sigue estando separada la información. Entonces ahí es donde hay un pequeño problema. Entonces ahí es cuando aparece este famoso RAID 0. Dividir la información o distribuir la información pues no es algo que sea eh, muy eficiente, ¿sí? Por ejemplo, en espacio pues sí se libera espacio, pero pues la información queda repartida. Cuando ya hay alguna variación de estos arreglos de disco que se llaman RAID, este se llama el RAID 0, que era el que estábamos viendo ahorita en la gráfica, empezamos a ver otros tipos de RAID que en algún momento me permiten hacer, por ejemplo, copias de la información. Y aquí es donde aparece un disco que se llama reflejado. Cuando nosotros tenemos un disco reflejado o un disco en RAID 1, ese arreglo de discos pues es una copia, ¿sí? Entonces, vamos a mirar por aquí si hay un RAID 1, aquí. Lo que tengo como información, ¿sí? En un disco, miren que por ejemplo aquí dice que hay unos datos, ¿sí? Eso mismo se va a copiar en otro disco. Entonces, este disco que está aquí tiene una copia, ¿sí? Tiene una copia como si fuera un espejo. Entonces, el disco reflejado también se llama disco espejo, porque esto es una copia realmente de la información que está en el otro disco. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues obligatoriamente necesitamos dos discos. Dos discos, por supuesto, de tamaños similares, para que la información que se está teniendo en un sistema, en uno de los discos, pues también se copie en el otro. En este caso, para este RAID, pues ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que aquí este disco inicial se daña. Entonces, como aquí tenemos una copia, se puede utilizar esta copia, ¿sí? Como disco principal y pues ahí digamos que no habría una pérdida pues muy grave, ¿sí? ¿Qué pasaría en el caso del anterior? Se está distribuyendo, se está repartiendo la información, entonces al repartirse la información, pues no es que quede toda la información en un solo disco, realmente está repartida, entonces si se llega a dañar un disco, pues es básicamente como si se perdiera la mitad de la información, ¿sí? Entonces ese arreglo de disco pues tiene algunas características que son digamos más de eficiencia, pero ya las características de copia o las características eh, de un respaldo que se tenga la información, pues ya no las tiene, ¿sí? Entonces este disco este RAID pues se puede crear, pero pues no es muy eficiente a la hora de respaldar la información. Este ya es un poquito más eficiente. Aquí ya tenemos una copia eh, de un disco, ¿sí? Y por supuesto la copia está en el otro disco. Entonces, exactamente igual, si aquí se llena información en un disco, pues se está llenando la misma información en el otro, ¿sí? Por eso se llama un disco espejo. Entonces, aquí sí requerimos pues obligatoriamente en los dos casos discos eh, adicionales, ¿sí? Si tenemos un disco con el sistema, pues le vamos a crear una copia, necesitamos el disco adicional, ¿sí? Aunque hay más, hay muchos más RAID. En el sistema operativo pues se pueden crear pocos, no es que se puedan crear todos los arreglos de disco con el sistema operativo, pero nos permite crear también este que dice RAID 5. Y el RAID 5 es un volumen donde los datos se distribuyen en 3 o más discos. Entonces aquí en RAID 5 para crear este tipo de RAID yo ya necesitaría más de 3 discos, ¿sí?
Entonces, ahí sí ya es como una combinación de la distribución, que era el RAID 0, el reflejo, que es el RAID 1, ¿sí? Y ya empieza pues a haber otros sistemas adicionales que me protegen la información. Entonces, aquí por eso pues necesitaría un poco más de discos para hacer pues el trabajo más eficiente. Entonces, aquí entre más discos pues se pueden crear copias un poquito más eficientes. Vamos a ver si por aquí hay un gráfico del RAID 5. Bien, por aquí hay un gráfico. Bien. En este caso, el write que tenemos acá, miren que está distribuyendo la información, ¿sí? La está distribuyendo en varios. ¿Sí? Y adicionalmente hay una información que se llama una información de paridad. La información de paridad es para hacer correcciones también en la información de pronto que se dañe. Si se llega a dañar una parte, por ejemplo, digamos que se llega a dañar este disco, la información de paridad que tiene acá en el otro disco, pues permitiría recuperar la información que se encuentra acá. Entonces, este disco pues fuera a distribuir pues esta partición que tiene con datos de paridad son los que permitirían hacer una recuperación de la información en caso de que se dañe un disco. Entonces, ahí también habría pues otro sistema eficiente también a la hora de la pérdida de información en un disco. Bueno, no necesariamente tiene que dañar el disco, puede ser que se dañe de pronto una partición. Entonces, esa fue información, se puede recuperar con las copias de paridad que están en los otros discos. Entonces, así es que cargan pues unos sistemas también de recuperación bastante importantes. Entonces, estos son algunas variaciones también. En el otro lado no estaba. Aquí algunos llaman esto un RAID 1.0, otros lo llaman RAID 10, pero realmente pues es una combinación de el RAID 1 y RAID 0. ¿Sí? El RAID 1 recuerden que es el reflejado. Entonces, si ustedes ven aquí, lo que está aquí en este disco, pues está reflejado en este. ¿Ve? Entonces, ahí empieza pues a aparecer ese RAID 1. Y el RAID 0, en algún momento lo que está haciendo es distribuir la información en varios discos. Entonces aquí hay parte de la información y el resto está aquí. ¿Sí? Por supuesto, las copias están aquí. Esta es la copia y esta es la copia de la otra información. ¿Sí? Como si tuviéramos un respaldo individual, pero a la vez distribuimos la información. Por eso es que aquí aparece el RAID 0 adicional. Y el RAID 1, pues ya saben que es el espejo. Entonces, esa unión de esos RAID, pues la llaman aquí a veces RAID 10, pero pues realmente es la RAID 1.0 o 1 más 0, que sería la combinación de los dos. Entonces, eso se puede hacer en los discos. No es normal que se haga en el equipo de casa porque pues el equipo de casa solo hay un disco, eh, a duras penas. Entonces, pues no se dan el lujo de tener esta cantidad de discos. Por ejemplo, aquí miren que ya se necesitaría 4 discos. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay un pequeño problema. Mientras que estos RAID, eh, aunque se pueden crear con los sistemas operativos que tenemos, como Windows 10, desde hace rato ya se puede crear, los más básicos. El problema son los discos. Y los discos, pues donde no hay problema es en equipos, por ejemplo, de servidores. Entonces los servidores pues sí van a tener este tipo de sistemas para proteger la información. Entonces aquí sí es más fácil que, por ejemplo, en un servidor, pues se den el lujo de tener 4 discos para tener respaldada toda su información. Recuerden que allá sí es supremamente importante la información y que esté pues funcionando todo el tiempo. Entonces, en caso de que uno de los discos falle, pues está el respaldo de los otros. Entre menos plática pues haya eh, para dar dispositivos de almacenamiento al servidor, pues utilizan RAID más sencillos, pero tratan en cierta forma de proteger la información o de que no se pierda pues toda la información agregando más discos, ¿sí? Y creando este tipo de arreglos de discos para proteger la información. ¿Sí? Como les decía, pues este sistema operativo puede hacer ese tipo de arreglos. En este caso, pues el mío no, porque no tiene eh, discos adicionales, pero lo podemos, por ejemplo, simular en una máquina virtual. Bien. Entonces, voy a desconectarme un momento de acá para mostrarles
un arreglo de discos en una máquina virtual. ¿Listo? Entonces, voy a abrir por aquí una máquina virtual. Aquí está una máquina virtual con Windows 10 y el sistema operativo. Pues acuérdense que una de las cosas que toca hacer es agregarle discos, ¿sí? Toca cerciorarnos de que esto tenga más discos. Si ustedes ven aquí en la parte de almacenamiento, que está aquí en la parte inferior, hay un disco, que es el SATA 0. Por aquí está la unidad óptica y aquí hay un disco, un segundo disco, ¿sí? Entonces aquí el SATA 2 es un segundo disco. En este momento, pues ese computador o esa máquina virtual, pues solo tiene dos discos. ¿Cómo crearíamos más discos? Vamos ahí a la parte de almacenamiento, ¿sí? Aquí donde está este más, dice añadir disco. Aquí le voy a decir crear disco. Y la creación de un disco virtual pues es básicamente la misma que con la que uno crea cualquier sistema de discos en una máquina virtual. Esta ventanita es la misma que aparece cuando nosotros estamos creando una máquina virtual. Entonces les voy a decir aquí que la extensión es BDI, la extensión del archivo, que se reserve dinámicamente. Podemos decirle que el mismo tamaño, vamos a probar con los mismos tamaños por ahora. Y miren que aquí, fuera del número 10 que aparece acá, aparece una rayita y dice 3. Entonces él va creándole una secuencia, ¿sí? Él no importa que usted no le dé un nombre, él automáticamente va creando una secuencia. En este caso le estoy diciendo que utilice ese tamaño de 50, pues para crear los discos, digamos, del mismo tamaño. Pero se lo puedo cambiar, ¿no? Aquí voy a decirle crear. Él crea un dispositivo de almacenamiento nuevo, mírenlo acá, ¿listo? Y esos discos que están creados aquí, mire que hay dos discos adicionales, en este momento pues no están agregados a la máquina virtual. Ahí donde está dice not attached es que no están adicionados a la máquina virtual. Lo voy a seleccionar, por ejemplo, que está aquí, y le voy a decir seleccionar. Entonces miren que ahora sí en la máquina virtual aparece el número 2. Y voy a decirle lo mismo, añadir disco. En este caso el 3 ya lo habíamos creado y le voy a decir seleccionar para que lo agregue. Entonces miren que aquí aparece el disco original, el que no tiene números en la parte de arriba, un disco que agregué, el número 1, otro disco que agregué, el número 2 y el otro disco que agregué, el número 3. Entonces en este caso estoy agregando eh, otros discos adicionales. ¿Listo? Bueno. ¿Y no había empezado a grabar? Sí, no, yo estoy grabando. Creí que no había grabado. No, pero sí, ahí estoy. Bueno, listos. Entonces aquí ya agregué discos. Esto es en la máquina virtual. A la máquina virtual se le puede agregar dispositivos eh, y simular por ese hardware que podemos utilizar, por ejemplo, para hacer este tipo de pruebas. Entonces voy a presionar aceptar. Aquí ya está la máquina con los discos que adicioné. Miren que ahí está el número 2, el número 3. Todos tienen 50 gigas, los dejé del mismo tamaño, pero pues, los pude haber creado con otro tamaño más grande. Pero en este caso, pues vamos a hacer las pruebas así. Arranco la máquina virtual. En este caso, pues necesitamos que arranque la máquina virtual. Aquí va a cargar el sistema operativo. Bueno, está demorando un poquito. La máquina creo que la tengo haciendo otra cosa, pero bueno. Ahí va a subir la máquina.
Bueno, contraseña común y corriente. ¿Listos? Y aquí podemos estar buscando el administrador de los discos. ¿Sí? Con clic derecho aparece el administrador de los discos por acá para entrar directamente al administrador de discos. Y él va a cargar la información. ¿Qué es lo que pasa cuando un disco está nuevo? En este caso, el sistema operativo lo tiene que inicializar. Entonces, para poder inicializar un disco, aparece esta ventana, dice inicializar disco. Se puede seleccionar el disco que uno quiera inicializar. Aquí pues voy a seleccionar los dos para dejarlos inicializados. Y el sistema de particiones, miren que está atado al sistema viejito del MBR, también está ahí seleccionado, o puede colocarse el sistema GPT asociado. Entonces ese sistema de divisiones está asociado a los sistemas pues más nuevos, ¿no? Entonces aquí también pues se puede suponer que tenemos una BIOS más nueva y que podemos hacer una tabla de particiones GPT para manejar pues las divisiones de cada disco. Entonces digamos que no me acuerdo ahorita en este momento cómo creé el primer disco. Digamos que estamos creándolo por el sistema viejito, por el MBR. Entonces lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Voy a presionar aquí aceptar. Y él cuando inicializa los discos, eh, ya me los deja ver en la parte inferior. Entonces voy a correr esta ventanita un momentico. Y si ustedes se dan cuenta, aquí aparece disco 1, ¿sí? Aparece el disco 2 y aparece el disco 3. ¿Bien? Entonces ahí ya aparecen los tres discos. Todos tienen esa línea negra pues porque no tienen información. Ni siquiera se les ha creado una partición como para digamos que empezar a jugar y a mover información ahí. ¿Listo? Esos son discos que en este momento pues no tienen nada. Esa línea negra pues me dice que ni siquiera tienen un sistema de archivos organizado. Bien, como ustedes se acordarán, en este caso los discos básicos, que es el primero que está aquí, pues tiene un sistema que digamos que no es muy útil a la hora de crear particiones, ¿sí? Porque pues es bastante limitante. Eh, para eso o para cambiar esas limitaciones que tiene de organización de las particiones, el disco se tiene que volver dinámico. Entonces, este uno que ustedes ven ahí ya es un disco que dice dinámico, ¿sí? Esa es la diferencia. El disco de arriba dice básico, ¿sí? Y el disco de abajo, debajo del nombre, dice dinámico. Entonces, ahí ya se puede manejar un poquito mejor las particiones. Los discos que yo acabo de crear, pues por defecto son básicos y yo los puedo volver discos dinámicos eh, para manejar ya no particiones, sino volúmenes, que son pues sistemas de divisiones más eficientes. Entonces voy a presionar clic derecho, le voy a colocar aquí convertir a disco dinámico, ¿listo? Inclusive puedo pues convertir los varios, mire aquí dice el disco 3 también, le voy a presionar aceptar. Voy a convertir al disco 2 y al disco 3 en dinámico. Como no tiene información, pues eso no se demora mucho. Yo podría crear en dinámico el 0, sí, también. Eso no hay ningún problema. Entonces, ahorita miramos cómo quedaría en disco dinámico. El problema de pasar un disco a dinámico es que estos que tienen el sistema operativo, pues a veces son muy complicados de volver a un disco básico. Entonces, cuando usted lo convierte a dinámico, pues ya déjelo dinámico y no se vaya a arrepentir de hacer ese trabajo. ¿Listo? Bueno, una vez que tenemos el disco dinámico, las opciones de write son las que aparecen iniciando. Entonces, todas esas herramientas que aparecen ahí, nuevo volumen simple, nuevo volumen distribuido, seccionado, reflejado, RAID 5, todos esos son sistemas eh, de arreglo de discos. ¿Sí? Cada uno de esos sistemas de arreglo de discos pues se puede crear. En el de arriba, si yo selecciono los discos, por ejemplo el básico, estas opciones que aparecen aquí, que tienen el mismo nombre, aparecen como en gris porque no están habilitadas. ¿Sí? Lo único que está habilitado es convertir en disco dinámico. ¿Sí?
los discos dinámicos son los que se dejan hacer write. Entonces, en este caso, pues tendría que convertirlo a dinámico. Como ya tengo uno aquí abajo que voy a organizar, entonces voy a presionar clic derecho y voy a crear un volumen simple. Miren que aquí ya ni siquiera hablan de particiones, aquí hablan de volúmenes. Un volumen simple pues es una división muy sencilla. Voy a crear un volumen. Aquí aparece un asistente. ¿Listo? Y me dice que el espacio pues es el que muestra aquí en la parte de abajo. El espacio está en megabytes. Entonces ahí me aparece 5197. No estoy mal. ¿Bien? Yo le puedo decir que lo cambie de tamaño. Por ejemplo, ponerle 1197. ¿Bien? Es un tamaño más pequeño. Entonces le puedo decir que la división pues sea de ese tamaño. Voy a presionar siguiente. Y el sistema por lo general cuando hay una división pues le asigna una letra. Entonces miren que aquí por defecto hay una letra que le va a asignar que se llama la E. Si yo miro atrás está la C, por ejemplo, la del sistema, pero el resto de las particiones que tienen acá pues no tienen letra porque son particiones de recuperación o son las particiones de intercambio que son reservadas para el sistema. Entonces la primera que es reservada para el sistema y la última que están aquí son particiones que nosotros no vemos, pero que sí existen, y eso pues es parte del sistema operativo, porque ahí pues guarda información del sistema y guarda información de recuperación. Entonces por eso es que esas dos particiones pues no tienen letras, porque no necesitamos acceder a ellas. Necesitamos acceder más bien a la C, ¿listo? La unidad óptica si está, también tiene una letra por lo general, y la unidad pues va a coger la letra que esté disponible, la siguiente, y a esa división que le vamos a crear, pues él le pone esa letra. ¿Listo? Es como si le pusiera una identificación. Entonces voy a decirle siguiente. Y aquí lo que tenemos que hacer es como cualquier espacio de almacenamiento que tenemos, cualquier espacio de almacenamiento pues toca darle un sistema de archivos. ¿Sí? El sistema de archivos que tengo acá pues seleccionado es NTFS. ¿Sí? El tamaño de la unidad de asignación es eh, la unidad más pequeña de información o de almacenamiento de información. Digamos que aquí tiene un tamaño predeterminado, pero pues ahí tiene varios tamaños diferentes. Yo podría cambiarle pues el tamaño de la unidad de asignación de información. Es como un espacio que se crea lógicamente para almacenar información. La etiqueta también le puedo colocar etiqueta, por ejemplo aquí coloquémosle simple. ¿Mm? Y aquí hay una opción que dice dar formato rápido. Entonces podríamos utilizar esa de acá. Aquí hay un resumen a continuación y básicamente voy a decirle finalizar. ¿Listo? Bueno, entonces automáticamente ese letrero negro que aparece ahí es porque ya reconoció la unidad E. O sea que si yo voy a mirar este equipo, entonces él aparece que es la unidad C, esta es la unidad óptica, ¿m? Y acá abajo aparece la nueva unidad E, miren que la llamamos simple. Entonces ahí aparece la unidad, más o menos de unos 10 gigas, que fue el tamaño que le dimos. ¿Bien? Entonces ahí miren que automáticamente ya la reconoce. Bien, y aquí en el disco dinámico, miren que el disco dinámico ya no utiliza los mismos colores, ¿sí? Utiliza un color, eso es como un amarillo verdoso, para identificar que eso es un volumen simple, que ese volumen pertenece a un disco dinámico y es de tipo simple. Entonces aquí ya tenemos una división de tipo simple. Si no identifica los colores, miren que acá abajito el mismo sistema operativo me dice que tiene un volumen simple, ¿sí? Y me dice cuál es el color. Entonces ahí yo ya puedo identificar esa parte. Bien, voy a coger la parte negra que está aquí. Voy a crear otro volumen simple. Siguiente. Y le voy a decir que sea de 10.000. 10.000 megas. ¿Listo? Siguiente, ahí le asignan la letra F. Mismo sistema. Le voy a colocar aquí, no sé, simple 2. Y formato.
finalizar. Listo, ahí automáticamente también ya reconoció, después de darle sistema de archivo, reconoció que es un espacio de almacenamiento casi de 10 gigas. Y aquí miren que aparece ahora simple 2, que es la partición que acabo de crear, o el volumen. Realmente son volúmenes porque están en el disco dinámico. Entonces ahí ya va apareciendo. ¿Qué pasaría si yo quiero ampliar, en este caso, el volumen simple? Pues tenemos esta parte de color negro que me permite ampliar el tamaño de esa partición, ¿sí? Porque está contiguo, pues él no tendría ningún problema en ampliarse. Bien. A esta unidad E, pues vamos a ver cómo él se podría extender. Miren que aquí hay una opción que dice extender, hay una que dice reducir volumen, o inclusive miren que aquí hay una que dice agregar reflejo. Todavía no estamos haciendo eh, discos reflejos, pero sí le podemos extender volumen, ¿sí? Para vean cómo es el comportamiento. Este es el asistente para extender volúmenes. Siguiente, me dice dónde está el espacio que usted quiere tomar, ¿sí? Para extenderse. Entonces aquí miren que está seleccionado el disco 1 y me dice que más o menos tiene unas 29 gigas, 30 gigas. Se está refiriendo pues a la información que tengo acá al final del disco. Bien. Entonces ahí yo le puedo decir que tome ese espacio, ¿sí? Y pues le digo siguiente. Bueno, le podría haber seleccionado los otros dos discos también, no hay problema. Le puedo decir siguiente y finalizar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si ustedes se dan cuenta, eh, el disco E, que es simple, acaba de saltarse este espacio del simple 2 y esta parte de acá también hace parte del disco simple E. Entonces, este es E, en este caso, también. Este también está marcado como E y este pues ya se sabe que es F. Entonces ahora no solo son 10 gigas, sino que adicionalmente son como otras 30, más o menos son ahora 40, ¿sí? El espacio de almacenamiento de la partición E. Y voy a mirar en el disco, eh, voy a actualizar por acá y miren que aquí la partición simple E ya me aparece de 40 gigas. Entonces él automáticamente se amplió a esa partición sin tener en cuenta que al lado pues estaba el disco simple 2, ¿sí? O la partición o la división que habíamos creado adicionalmente. Entonces el volumen dinámico pues sí deja hacer eso. Voy a tratar de hacerlo acá en la partición de arriba, que es un disco básico. Voy a decirle que lo reduzca. Él empieza a mirar que tiene el sistema operativo, me dice qué espacio hay de pronto disponible para reducir. Le voy a reducir 20 gigas. Sí, 20. Pongámosle 20. Y reducir. Vamos a ver. Listo. Miren que ahí ya lo redujo bastante. Aquí en este espacio no asignado, voy a crear un volumen simple, una división. Le voy a decir que sea de solo de 10. Siguiente. Él le pone una letra, en este caso la G. Aquí le voy a colocar aquí que esto es un disco básico. Básico. Pongámosle básico 1. Listo. Bien. Entonces mire también la división. Ahí aparece la división, me es un color un poco más claro. El espacio libre, mire que también aparece con un color verde. Y si usted quiere pues saber qué significa ese color, mire que el espacio libre de ese disco pues ya lo está tomando como si fuera el color verde que dice acá. Y el marco verde, un poco más oscuro que está alrededor de esos dos, pues se llama una partición extendida. Entonces ahí es donde uno dice sí, es la partición primaria, la partición extendida y la partición lógica. Entonces aquí en esta partición pues yo puedo crear más divisiones. Supongamos que creo una división pequeña, pueda crear una división bastante pequeña, por ahí de 5. Le voy a poner
Bueno, escribamos por aquí 5000. ¿Listo? Siguiente. Y le voy a colocar aquí simple 3. Perdón, le voy a colocar aquí básico es. Básico 3. Listo. Bueno, ahí se demora un poquito, pero ya creo básico 3 y sigue quedando un espacio pues vacío que es el de color verde. Listo. Para básico 3, él no tiene ningún problema, él se puede ampliar. Si yo le digo que tome ese espacio libre, él lo amplía, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero vamos a probar si los demás sí se dejan. Entonces voy a probar, por ejemplo, básico 1. ¿Sí? Voy a buscar extender volumen. ¿Sí? Aquí está, pero si lo selecciono, está un poquito más gris y él no se deja. ¿Sí? No se deja aumentar, no deja tomar ese espacio de color verde para poder aumentar el espacio. Entonces a esta partición que está aquí no le deja tomar este espacio para ampliarse porque no está contigua, no está una al lado del otro. Entonces efectivamente pues la opción extender volumen pues está deshabilitada. ¿Sí? Yo lo puedo reducir, sí, que ahí aparece abajo, pero no lo puedo ampliar. Voy a intentar con la partición del sistema, clic derecho. Miren que aquí también aparece extender volumen, pero no está habilitado. Entonces, a esa partición, como no tiene un espacio vacío contiguo, pues entonces no le deja ampliar. ¿Sí? Entonces, la única que sí le va a aparecer la posibilidad de ampliarse es a esta partición. Miren que aquí se aparece extender volumen. ¿Sí? Y si yo presiono, pues ahí sí ya funciona el extender volumen. ¿Sí? Entonces, en el caso de los básicos, pues sucede eso, que si no está el espacio vacío o el espacio libre está al lado de la partición, pues él no se deja aumentar, no se deja redimensionar en este caso. Y si vemos eh, en la parte de abajo, pues el disco que teníamos acá, el E, esta partición, ¿sí? Le creamos esta otra partición, pero cuando quisimos redimensionar, entonces sí pudimos coger este espacio, eh, aunque no sea contiguo. Entonces, eso es lo que permiten hacer los discos dinámicos, ¿sí? Empezar a utilizar pues espacios que no necesariamente estén contiguos. Y si por supuesto, si hace eso, yo podría utilizar espacios en otros discos. ¿Sí? Entonces podría empezar a aumentar el tamaño de la partición E, ¿sí? Con espacio en otro disco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a aumentar aquí la partición 2 o la simple 2. Le voy a decir que extender. ¿Sí? Le digo que extienda hacia el disco 2. ¿Sí? Lo selecciono y lo agrego para pasarlo al otro lado. Y aquí le digo la cantidad de espacio que quiero. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que 1000, 11.197, creo que es espacios megas. Bueno, le voy a decir que tome ese espacio adicional del disco 2. ¿Bien? Y miren que aquí él ya cambia de estado, ¿listo? O ya cambia de color. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, yo ya voy a empezar a utilizar la información en dos sitios diferentes. Ya tenemos el disco 1, ¿sí? Ya no estamos trabajando en el mismo, como pasa con estas dos particiones, sino que estamos trabajando con un segundo disco. Y cuando trabajo con un segundo disco, pues empiezo a colocar la información aquí y puede que haya información aquí. Entonces empiezo a distribuir la información, ¿sí? Entonces empiezo a distribuirla en un disco y en el otro. ¿Sí? Entonces ahí aparece la información distribuida. Por eso cambia de color y si ustedes ven aquí en la parte inferior ya aparece un nuevo color que me dice que hay un volumen distribuido. O sea que guarda la información en esta parte y guarda otra información en esta parte. ¿Sí? No es que hasta que ocupe este espacio pues empiece a utilizar este, no. Él puede empezar a utilizar los dos porque ya es la misma partición, así que él puede utilizar los dos al tiempo. ¿Sí? Y por eso la información puede quedar repartida en ambos sitios. Bien.
Si se llega a dañar un disco, pues se pierde parte de la información. Ese es el pequeño problema de los volúmenes distribuidos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya ven que hay varias formas de distribuir la información de el funcionamiento de los discos y se empiezan a ampliar por la cantidad de discos dinámicos que tenemos. Entonces esa ya es una de las formas que podemos empezar a ver cómo cambian los discos. Bueno, aquí hay un disco de, quedan 39 gigas, aquí quedan 50. Bueno, vamos a ver que por espacio pues sí nos sobraría un poquito abajo, pero bueno, vamos a ver qué nos dice o no. No, sí, probemos. Disco reflejado, ¿listo? Disco reflejado. Vamos a mirar a ver si nos deja reflejar la partición que tiene ahí casi de 40 gigas en la parte de abajo que tiene 50. ¿Listo? Reflejado. Dice asistente para un nuevo volumen reflejado. Me dice que ahí están los discos, están los 40 gigas de disco. ¿Sí? Dice que seleccione los discos que desea utilizar y después haga clic en agregar. ¿Listo? Entonces le puedo decir que lo agreguen aquí en el disco 3. ¿no? Ahí tiene información. Le dice que me va a asignar una letra I. ¿Listo? Y siguiente. Aquí le voy a colocar que es un reflejo. Reflejo. ¿Listo? Dar formato rápido y aceptar. Siguiente y finalizar. Voy a esperar que termine. Listo. Bien, entonces aquí en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, de color, ya saben que esa es la identificación del disco reflejo. Pero si ustedes ven, aquí aparece la I en la parte superior. Aquí también aparece la I, ¿sí? Y entre los dos me dice que tienen 39 gigas. Recuerden que 39 gigas, bueno, casi 40 era este pedazo que está acá, ¿sí? Eso eran casi 40 gigas. Y aquí están las otras 10, ¿sí? Para un total de 50. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Él está diciendo, bueno, aquí hay casi 40 gigas, ¿sí? Y voy a hacer la misma copia aquí, en estas 40 gigas. O sea que realmente no es que tenga 80. Realmente lo que está tomando él es una copia, ¿sí? Un reflejo, y él está pensando pues que son los mismos 40, ¿sí? Solo que están duplicados pues en el otro disco. Entonces, en total la partición realmente tiene 40 gigas. No es que se haya duplicado, lo que pasó fue que él tiene una copia de seguridad en el reflejo. Este sería el reflejo. ¿Listo? Y por supuesto, pues necesitamos el mismo espacio. Miren que él tomó el mismo espacio para reflejarse. Tomó los mismos 39.606 gigas para reflejar esta partición. ¿Listo? Entonces, esto ya sería un disco reflejo. Obligatoriamente, pues necesitamos espacio. ¿sí? Así nos vaya a sobrar. Aquí nos sobró como 10 gigas, pero pues ya creamos un espacio reflejo. Miren que no funciona como el anterior. Aquí teníamos 10 gigas. ¿sí? Aquí le metimos 30 gigas y en total pues estamos viendo 40. ¿sí? Aquí simplemente estamos viendo 40 de un espacio y la copia pues no la tiene en cuenta como para decir tengo 80 gigas. Entonces las copias de reflejo pues no me van a mostrar ese tipo de espacio. Bien, voy a mirar un momentico acá. Eh, voy a actualizar un momento. Listo. Y aquí si ustedes ven el disco reflejo, ¿sí? El que es la I, solo tiene 40 gigas. ¿sí? Aunque ustedes saben que pues tiene 40 gigas a un lado y 40 gigas al otro. Pero él realmente está creando copias de seguridad, entonces pues solo toma 40 gigas y hace la copia en otros 40, ¿sí? En el mismo espacio. Bien, el disco simple, que es el cafecito, bueno, el que parece como un amarillo verdoso, ese sí se amplió, ¿sí? Recuerden que ese es un disco, un volumen simple, y miren que aquí se aparece que tiene 40 gigas.
10 de un lado, 10 del lado izquierdo, más los 30 que están del lado derecho. Entonces ahí ya tiene 40 gigas. Ese sí, pues funciona de ese lado. Y aquí el simple 2. Mire, aquí abajo dice 9.7, más o menos como unas 10 gigas. Por aquí tiene como otras 10, ¿sí? En la parte inferior. Esa es la F. Y miren que la F se distribuyó, ¿sí? Pero como él no genera copias, pues él sí aumenta la capacidad de almacenamiento. Entonces él me está diciendo que tiene 20 gigas. Bien. Pero acuérdense que la información en el distribuido pues se parte en los dos pedazos. ¿Listo? Entonces aquí sí puede haber un pedazo del archivo por aquí arriba y puede haber otro pedazo del archivo aquí abajo. Entonces eso pues sí, se puede leer de pronto la información más rápido, pero queda separada la información y donde se daña un disco pues hasta ahí quedamos. En el disco reflejo pues se puede dañar cualquiera de los dos discos, ¿sí? Digamos que se daña el de arriba y pues la información está reflejada en el de abajo, así que pues no perderíamos la información. Entonces ahí ya tenemos un sistema de copia pues un poquito mejor. Bien. Bueno, y pues mira, ahí ya aparecen pues todos los espacios de discos, los que creamos. Ya el sistema pues los está reconociendo con cada una de las letras. A la hora de colocarle letras pues ya el sistema lo reconoce fácilmente. Bien. Entonces miren lo que se puede hacer pues entre más discos uno tenga, pero pues esto digamos que lo estamos viendo por colores, por lo general pues y bueno y los espacios son pequeños y por lo general pues lo hacen con discos pues bastante grandes. Entonces ya lo hacen entre discos, por ejemplo un disco que tenga no sé varios teras de información pues lo reflejan en otro que tenga varios teras de información. Entonces esos sistemas de RAID como pasan los servidores pues son bastante caros. Aquí como no hay información pues digamos que mm, podemos eliminar los volúmenes. ¿Listo? Aquí como estaban atados el reflejo y el otro, pues eliminé los dos al tiempo. Aquí puedo eliminar este volumen. Miren que eliminó los dos al tiempo. Y aquí ya por separado, eh, bueno, aquí también podemos eliminar el volumen. Listo. Y él ya elimina los volúmenes. ¿Listo? Entonces ahí también se puede pues practicar esa forma de crear pues los discos RAID. Vamos a intentar este nuevo volumen RAID, el RAID 5. Aquí no nos deja seleccionar, este no está habilitado. Esto es disco básico, disco básico, disco básico. Uy, cuando lo eliminé lo mandó a básico otra vez. Distribuido. Todos van a ser distribuidos. Y siguiente. Listo. Allá están todos dinámicos. Está un momentico haciendo una operación. Listo. Y ahí los convirtió en un volumen distribuido. Miren que ahí al tiempo pues creó un volumen distribuido. Ya el volumen distribuido se está configurando pues para que se utilicen los tres discos al mismo tiempo. Aquí se está demorando un poquito este porcentaje en crear un formato para pues alistar todos los 5 discos al mismo tiempo. Entonces miren que aquí también podemos crear ese tipo de discos al mismo tiempo. Se demora un poquito mientras que alista el formato, ahí realmente no tiene un sistema de archivos todavía. Está creando el sistema de archivos en este momento en el disco. Está como demoradito.
Bueno, esos serían pues los tres que están habilitados en este momento. Aquí, bueno, este RAID 5 sigue deshabilitado. Mm, las otras tres opciones pues están funcionando sin problema y ya se pueden crear con los otros discos sin ningún inconveniente. Voy a crear un disco reflejado con el 2 para crear pues una copia de un disco. Van a funcionar como si fuera solo un disco de 50 gigas, aunque son dos discos de 50, ¿no? Recuerden que son copias, entonces el reflejo es una copia del otro. Esa sería pues una forma pues bastante sencilla de generar eh, un backup de todo el disco completo. Decirle que se forme pues como RAID para que él automáticamente toda la información de un disco pues la vaya generando en el otro. Entonces miren que ahí ya él se empieza pues a ajustar y empieza pues a formatear también para dejarlo como un disco reflejado. Entonces así ya podríamos guardar información en una de las particiones y pues se hace la copia automáticamente en el otro. Entonces estos sistemas de archivos, o esos sistemas, perdón, de archivos no, sino de discos, ¿sí? Y de organización de discos o de arreglo de discos, pues son muy utilizados para los dispositivos de almacenamiento, sobre todo en servidores, ¿sí? Esa es una forma pues de tener un respaldo a la información, es una forma de tener ese disco pues como backup, ¿sí? Y por eso pues esa es una forma también que los sistemas operativos pues pueden ayudarnos a hacer. Los RAID no es que se utilicen simplemente con sistema operativo, los RAID también se pueden crear con hardware. Entonces, pues, inclusive las board más nuevas, pues permiten hacer algunos arreglos de discos bastante sencillos. Entonces, ese arreglo de discos que se puede hacer por hardware, pues requeriría, por supuesto, varios discos y que se configurara pues directamente en la BIOS. Si no lo hacemos desde ese lado, pues aquí ya se dan cuenta que el sistema operativo sí permite pues crear ese, esa copia pues sin ningún problema, ¿sí? Entonces ahí ya podemos utilizar eh, también los sistemas de RAID como un sistema pues de protección, ¿sí? Como un sistema que me permite en algún momento tener una copia pues un poquito como en la parte de seguridad de la información. Entonces ese es un sistema pero pues que se hace directamente con los discos. ¿Bien? Aunque se puede hacer a través del software, pero pues es básicamente manipular el espacio de almacenamiento de los discos. ¿Listo? Entonces, esa es una forma también de tener un respaldo, ¿no? Crear un RAID de discos, pues es un respaldo también que se puede utilizar. ¿Listos? Bueno, entonces, igual necesitamos espacio de almacenamiento, ¿no? Para hacer copias y para hacer backup y para hacer protección de la información, pues necesitamos espacio de almacenamiento. Ahí en este caso pues tenemos discos completos que nos sirven para hacer copias, ¿bien? Que eso es lo que estamos también tratando pues de conocer, todos esos sistemas que nos permiten pues proteger la información en algún momento. ¿Bien? Bueno, lo otro que también pues vamos a ver un poquito, bueno, esta máquina todavía está en 91%, esto es software, aquí no, bueno. em, Son algunas aplicaciones, ¿sí? Ya que nos van a permitir pues sacar un tipo de información, ¿sí? Nos van a permitir hacer un tipo de backup de la información, ¿sí? Para pues proteger esta información. Los backup, eh, básicamente, cuando uno busca un backup de información, eh, pues hay de distintos tipos.
Si se dieron cuenta, lo primero que nos pide un sistema operativo cuando estamos haciendo un backup es hacer una copia de seguridad, una copia de respaldo pues del sistema, ¿sí? Que eso ya lo habíamos visto, por acá hay un software que lo puse a hacer pues mientras que estábamos con la máquina virtual, lo puse a hacer una copia, ¿sí? Y aquí lo primero que nos va a pedir siempre un sistema, independientemente del que sea gratis o de pago, pues nos va a pedir que nosotros siempre hagamos una copia de respaldo, ¿sí? Esto es lo primero que nos va a pedir porque pues está recién instalado y las copias de respaldo pues son lo más importante para él. Entonces, esa copia de respaldo va a ser, digamos, una copia eh, general, una copia grande, ¿sí? Con toda la información que tenemos en este momento. Y esta copia, pues va a requerir un espacio bastante grande, ¿listo? Entonces, las copias de respaldo, pues bastante grandes, como requieren mucho espacio, pues no son muy frecuentes a la hora de, pues de estar haciéndolo seguido, ¿sí? Por la forma en que actúan, pues no lo están haciendo todo el tiempo, ¿sí? Porque requiere mucho espacio y pues tendríamos que tener mucho espacio de almacenamiento eh, para crear copias tan grandes, ¿bien? Entonces ahí es cuando nosotros pues hacemos una copia completa, ¿sí? Esa es la primera copia que nosotros hacemos. Y el respaldo pues inicial es una copia pues bastante grande, ¿sí? Puede ocupar bastante espacio, puede ser de todo el sistema, puede ser de una partición, puede ser de todo el disco completo, ¿sí? Todos esos sistemas pues también existen para hacer ese tipo de trabajos. Puede ser de solo de archivos o puede ser solo de carpetas, pero ese sistema pues es una forma de, de generar pues backup diferentes. ¿Bien? Pero pues inicialmente un backup tiene que ser pues completo. ¿Bien? Eh, ya cuando nosotros tenemos un backup completo, vamos a suponer eh, que este backup es el completo, ¿sí? El que realizamos acá, el que aparece en esta aplicación eh, funcionando, ¿sí? O el que acabamos de crear. A partir de esa copia completa, pues no hay necesidad de hacer copias completas tan seguido. Bien. Entonces, aquí en vez de tener una copia completa, esto sería un backup completo, ¿sí? Vamos a empezar a hacer unos backup, ¿sí? Donde en algún momento vamos a incrementar la información que haya con respecto al original. Entonces aquí es donde empieza a aparecer un backup que se llama incremental. ¿Sí? Ese backup incremental se puede hacer, pues necesita también espacio de almacenamiento, pero se puede hacer con mayor frecuencia. Entonces, lo que tiene en cuenta aquí en el backup incremental es qué cambió del backup original o del backup completo. Entonces, usted realiza un backup completo y la diferencia que haya eh, de ese backup completo, pues es lo que llamamos un backup progresivo, ¿sí? Él va a mirar qué cambios hay en el backup original y él va a hacer una copia de solo los archivos que cambian, ¿sí? De esos archivitos que en algún momento cambiaron por acá, ¿sí? O se agregaron o se modificaron, ¿sí? En un determinado tiempo. Entonces, él va a hacer una copia de esos archivos, ¿sí? De lo que sea diferente o de lo que sea, perdón, diferente no, sino de lo que haya cambiado, por ejemplo, con lo que aumentemos, creamos nuevos archivos, pues ahí los va a tener en cuenta y él va a hacer una copia de esos archivos. Entonces, este backup incremental va a ser un backup pues que tenga una mayor frecuencia, ¿sí? Porque el tamaño no va a ser el mismo del backup completo, de este backup inicial. Entonces ahí ya hay una diferencia. Este backup completo pues sí se hace cada cierto tiempo, pero la frecuencia para hacer un backup incremental pues por supuesto es mucho mayor. Entonces usted puede hacer por ejemplo un backup completo por ejemplo una vez al mes, mientras que el incremental por ejemplo lo puede hacer una vez a la semana. Y ahí pues no hay problema porque los archivos del incremental pues no van a ser tan grandes. ¿Bien? Entonces esos tipos de backup eh, también se van a dar cuenta pues de lo que se cree nuevo.
se van a dar cuenta de que hay diferencia ahí con la copia completa y por supuesto pues todo eso lo va a copiar. ¿Sí? Entonces esto sí pues va a tener alguna diferencia con respecto al completo. Y por supuesto la frecuencia y el tamaño de los archivos pues va a ser diferente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta con los backups, fuera del software y de las copias que se deben generar, o el software que realmente pues tenga muchas herramientas de acá, es por lo general donde se almacenan las copias. Entonces, aunque tenemos muchos dispositivos de almacenamiento diferentes y ya empezamos a agregar dispositivos en red y después empezamos a agregar dispositivos en la nube, pues todos esos espacios en algún momento tienen ciertas limitantes, ¿no? También tienen espacios pues reducidos algunos. Tenemos pues dispositivos, por ejemplo, portátiles que no son pues muy grandes para almacenar información, así que pues ahí también nos está limitando. Mientras que pues hay otros sistemas que son muchísimo más grandes y tienen pues una cantidad impresionante de discos. Están en sitios como unos data centers y pues para acceder a ellos lo hacemos a través de la famosa nube. Entonces el sitio de almacenamiento pues también es importante. Tenga en cuenta que si tenemos espacios pequeños, ¿sí? Si yo hago una copia, por ejemplo, en una memoria flash, si hago una copia en un disco portátil que tengo por ahí, disco externo, pues esos dispositivos, o bueno, hasta un DVD, todos esos dispositivos en algún momento tienen una cierta duración, ¿sí? Y ese backup que se almacena en esos dispositivos, pues no va a durar toda la vida. ¿Sí? Entonces, esos dispositivos pues tienen ciertas restricciones por esa vida útil que pueden tener. Mientras que los sistemas de servidores, por ejemplo, como vimos que estábamos haciendo ahorita los RAID, ¿sí? Pues tienen muchos discos, tienen mucho espacio, tienes sistemas de copias, tienen sistemas que en algún momento respaldan la información que se está generando o que se está almacenando en ellos. Y pues ellos no tienen problema por ese tipo de cosas. De pronto que se dañe un disco porque se le acabó la vida útil, pues lo que hacen es reemplazar el disco, ¿sí? Es como si sacaran el disco que tengo acá, el disco 1, y porque se dañó y lo reemplazaran por otro, y pues ahí está el respaldo en el disco 2, así que eh, se vuelve, digamos, a crear el reflejo y listo. Lo único que hicieron fue reemplazar un disco con otro, ¿sí? Y no tuvieron ningún problema porque la información pues nunca se perdió. Entonces, eso también es otra de las cosas que toca tener en cuenta, que dependiendo también del tamaño, dependiendo de qué tanta información hay, pues también hay algunas recomendaciones a la hora de pensar en los dispositivos donde uno almacena la información. Eh, También con esa información, pues se darán cuenta que muchas de las empresas, aunque hacen backup, eh, no todo el mundo tiene acceso a esa información eh, donde está almacenado, ¿sí? O donde se guarda el backup. Muchas veces el backup solo está o es accesible por el empleado que lo está creando. Pero si él va a tratar de mirar, por ejemplo, los backups de otras personas, pues no tiene acceso a esa información, ¿sí? El backup se vuelve como propio. Pero eso pues ya son restricciones que son normales tenerlas. No es que yo tenga acceso al backup, porque lo hago de pronto en una red dentro de la empresa, pues no es que yo tenga que tener una copia o un acceso a la copia de los demás. ¿Sí? Usted hace su backup en su carpeta y pues nadie tiene que ver lo que usted guarda. ¿Sí? Claro, eso es información de la empresa, no sabemos si eso es confidencial, un contrato de la empresa, la nómina de la empresa, cosas así. Y pues por supuesto no todo el mundo tiene que acceder a esa información. Entonces hay mucha información que se hace backup, que por ejemplo se utiliza la red para hacer ese tipo de cosas. Entonces pues no necesariamente pues se tiene que tener acceso. A eso hay que tener pues bastante seguridad a la hora de almacenar ese tipo de dispositivos. Si usted lo crea en un disco externo, pues ese disco externo tiene que estar en un lugar seguro, tiene que estar en el área de sistemas, no todo el mundo puede acceder a ese disco. Eh, por supuesto, ese disco debería utilizarse solo para backup, no debería utilizarse pues para otras cosas, que es que ahí guardo mi trabajo de la universidad, que es que ahí guardo la imagen del sistema operativo, que es que ahí guardo
la herramienta de gestión de discos, que ahí guardo la herramienta de test de memoria, no. Ese disco pues básicamente es solo de backup. Y el que haga el backup pues tiene que asegurarse de que el disco quede en un lugar seguro, ¿sí? De que no cualquier persona pues tenga acceso a esa información. Entonces, por eso es que esos backups pues, también son un poquito delicados. No es pasarle la información en una memoria porque usted la tiene en el bolsillo, la tiene vacía y resulta que usted pues guarda la información ahí y le dice al usuario, ay sí, yo se la paso al otro computador. ¿Sí? Ahí usted está llevándose la información de ese usuario. ¿Sí? Aunque la tenga en un dispositivo, aunque usted esté haciendo la copia y la esté pasando al otro computador, realmente pues la información terminó en su memoria y pues eso no es algo muy seguro, ¿sí? Que haya una copia adicional a ese traspaso que hizo de computador a computador, por ejemplo. Entonces, esos archivos pues hay que tener cuidado porque también hay que borrarlos muy bien. Ahí es donde hay procesos también de borrado que son seguros y hay otros que no son tan seguros. También pues la otra semana pues les muestro también algunas opciones para borrados seguros para tratar de asegurarse pues que no la gente no pueda recuperar esa información, ¿sí? Porque pues esa información pues solo debe estar en sitios especiales. De pronto usted utilizó su memoria para trasladarla, pero pues bueno, fue con algo como temporal, ¿sí? Que no debió haber pasado. ¿Bien? Entonces los medios también son bastante importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Donde usted almacena la información, sea temporal o, o ya un poquito más larga, pues tiene que tener unos medios de seguridad eh, para que sea, pues, que no todo el mundo tenga acceso a ese tipo de información. Mientras tanto, pues las herramientas de copia, hay muchas. Por aquí hay una herramienta que es una copia de prueba. Esta herramienta se llama Backupper Professional. Esto es un trial, esto es una versión de prueba. Y miren que una de las primeras opciones que él me muestra, bueno, fuera de que aquí me está mostrando las copias que hay, me está diciendo que también tengo varias opciones. ¿Sí? Dentro de este software, pues tenemos copias, por ejemplo, del sistema, que es lo que nos muestra ahí, hacer una copia del sistema completo, respaldar el sistema operativo, ¿sí? Y crear algo que se llama una imagen de una partición o una imagen de una división que tiene el disco duro. En este caso, la que tiene el sistema operativo. Esa es la más importante que se puede hacer. Entonces aquí ya no es necesario hacer la copia de todo el disco completo, sino solo la partición que tiene el sistema. Entonces esa es una forma también de hacer la copia. Solo hago la copia del espacio que tiene el sistema. Puede ser que los datos estén en otra partición, pero pues digamos que eso no son tan importantes a la hora de trabajar con un sistema grande como un sistema de cómputo. Lo importante es el sistema operativo. Entonces aquí se hace pues la copia específica. Puede ser que usted pues adicionalmente sí tenga que salvar la información de las otras particiones y pues en este caso una de las cosas que puede hacerse es una copia de todo el disco, ¿sí? Algo así como una clonación. Entonces lo que se puede hacer es o guardar en un archivo, ¿sí? Eh, por supuesto ese archivo va a ser bastante grande dependiendo de la información que se tenga. Entonces aquí pues ya nos vamos a ir específicamente a todo el dispositivo completo. Cuando uno habla de clonación es cuando uno hace una copia completa en otro medio pues similar. Entonces aquí la copia también se puede hacer a otro disco. Cuando uno hace una copia a otro disco, pues el otro disco también lo ideal es que quede funcionando de la misma forma que el disco original. Puede ser que el disco original pues ya sepamos que va a empezar a fallar. Puede ser que en algún momento este disco que vamos a tener como original, digamos que este es el disco original, pues tenga una cierta capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y a la hora de pasar toda la información, digamos que este tiene, no sé, 5 teras, no mucho. Digamos que tiene 500 gigas, digamos que son solo gigas. A la hora de clonarlo, pues usted lo podría pasar, por ejemplo, a un disco mucho más grande, ¿sí? Y toda la información pues se pasa exactamente como está en el disco original. Entonces la copia que se realice de todo el disco, pues tiene esas ventajas. Usted puede copiar absolutamente todo, inclusive las divisiones.
¿sí? Si usted tiene 3 particiones, pues esas mismas 3 particiones se pasan al disco. Solo que el disco más grande pues le da más espacio a estas particiones, ¿sí? Reparte mejor el espacio porque por supuesto el tamaño total es mucho más grande. Entonces uno puede clonar el disco, no se preocupa pues mucho con la información porque va a quedar exactamente igual. Entonces lo que hace es cambiar pues un disco de pronto de menor tamaño a un disco de mayor tamaño. O un disco que está en una máquina, ¿sí? Que básicamente pues de pronto alguien va a trasladar o hacer y pues se puede trasladar a otra máquina o otro disco. Pues hay unas condiciones que sí son las mismas, pero sí eh, pues uno trata de que por lo menos sea el mismo sistema operativo, el mismo hardware pues casi siempre eh, y pues uno puede trasladar las copias pues mucho más fácil. Uno de los sistemas que se utiliza cuando se hacen las cosas masivas es la clonación. Entonces, por ejemplo, yo creo un disco eh, de, no sé, de 100 máquinas, ¿sí? De 100 máquinas que tengo que sacar a instalar o a producción. Pues creamos una copia, ¿sí? Le instalamos absolutamente todo, lo probamos, cosa que la gente no le gusta hacer cuando crea las máquinas originales. Eh, Instalan, entonces nunca prueban, entonces cuando van a hacer la copia, ¿sí? Supongamos que le van a hacer la copia a otros, no sé, la misma copia a otros 3 discos, pues el error que crearon aquí, ¿sí? O lo que no probaron se lo están trasladando a los otros. ¿Sí? Y ahí ya pues todos los 3 quedaron, todas las copias que están aquí o todas las clonaciones pues quedaron con el mismo error, porque hay elementos que pues toca probar y la gente no prueba. Y entonces ahí ya también hay un problema. Claro, el trabajo fue mucho más rápido, esto es un ahorro de tiempo bastante grande, pero el problema es que los errores también se trasladan en esas clonaciones. ¿Listo? Hay herramientas de Windows para clonar discos. Hay herramientas también para trasladar información, pero clonar así de Windows, no. Casi siempre utilizamos otras herramientas, por lo general. Pero así clonación, venga a ver si me acuerdo. Había una vez un disco para trasladar información, un cable también. La imagen del sistema es la forma, digamos, que ellos utilizan mucho para clonar. Y un software que se llama, creo que es AIK. Ese software AIK es el, si no estoy mal, el que les permite clonar las imágenes y adaptar esas imágenes para después hacer instalación. Entonces es como si usted creara un disco de instalación de Windows, pero pues ya adaptado a su empresa. ¿Sí? Entonces primero lo adaptan y después se lo instalan a todas las máquinas. Prácticamente eso es como una instalación, pero ya está adaptada con todo lo que se necesita y con todo el software de pronto o con todas las cosas que necesita la empresa. Entonces como si usted tuviera una instalación de Windows, pero adicionalmente ahí tuviera, no sé, Office y tuviera otros programas pues que se requieren, ¿no? Entonces, pues eso hace que usted también se ahorre el tiempo de instalación de software por software. Entonces ahí sería con una herramienta de ese tipo, crear un medio de instalación ya adaptado con todas las cosas y pues ese medio se instala en todas las máquinas. ¿Sí? Pero claro, por supuesto este método de clonación termina siendo mucho más rápido, ¿sí? Porque no le importa si usted tiene errores, si no tiene errores, si tiene un software, si tiene otro. Igual él va a hacer la copia, para él es unos y ceros, entonces las copias eh, son unos y ceros. Él ni siquiera sabe, no le importa ni siquiera si tiene sistema operativo, si no tiene, si lo que haya no le importa, para él es unos y ceros, entonces por eso clonar con otro software pues es más eficiente. Por ejemplo, aquí está un software que se llama la Acronis. Ese Acronis pues es un software que se puede comprar. Hay unas herramientas mmm, propias de los equipos de marca que a veces les regalan a uno pues el Acronis. Si ustedes se dieron cuenta cuando probamos uno de los discos, creo que era el Western Digital, ese Western Digital tenía pues una aplicación Acronis para Western Digital y con esa pues es donde se puede utilizar pues la clonación de ese disco. ¿Mm? Entonces debe tener alguna restricción, pero sigue siendo el mismo Acronis. Solo que esta vez pues es para los discos, por ejemplo, de marca, Western Digital. ¿Sí? Y así pues uno puede utilizar ese software también de clonado. Bien,
En este caso, pues esa también es una opción, ¿no? Todo el disco completo, no solo una división donde está el sistema, sino todo el disco completo. O clonar, que también es una de las cosas que se puede hacer. Eh, las particiones también, no solo las del sistema, sino cualquier otra partición, se le puede sacar pues una copia. ¿Sí? Ahí digamos que está toda la información del usuario, entonces digamos es mucha, trasladarla con de pronto nos gastamos mucho tiempo, eh, y podemos dejarla pues inclusive también programada para que se haga la copia de seguridad de esa partición, ¿sí? Exclusiva, porque ahí de pronto es donde guarda la información el cliente. Pues hay que buscar también en los software, hay mucho software que hace pues las copias del sistema, eso es lo más normal. De pronto que haga una copia de la partición pues ya es un poquito diferente. Pero ya el software que, por ejemplo, se ponga a hacer estas copias de seguridad de archivos y especificar ciertas partes del sistema, pues eso ya es una herramienta pues que hace muchas más cosas, ¿sí? Aquí en estas copias de seguridad de los archivos, pues básicamente uno lo que puede hacer es seleccionar algo muy específico del sistema, ¿sí? Entonces usted puede empezar a seleccionar, por ejemplo, dentro del equipo, no sé, la carpeta de documentos. Y ahí ya los backups pues se restringen más a ciertas partes como carpetas o archivos, ¿sí? En las cuales se les puede sacar también backup. Entonces esas herramientas que también sirven inclusive para hacer copias de ese tipo de archivos, pues son también bastante importantes tenerlas presentes, ¿sí? Por ejemplo, esta pues puede ser capaz de seleccionar, por ejemplo, un archivo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el escritorio, y sacarle una copia, ¿sí? A lo que esté en el escritorio. Y pues él ya, usted la puede trasladar. Ahí sí ya, por ejemplo, puede utilizar un medio de almacenamiento más pequeño, ¿sí? O lo puede hacer en red y pues no va tampoco a congestionar la red, porque pues son archivos que de pronto no son muy grandes, o son carpetas que tampoco es que tengan un volumen muy grande. ¿Bien? Entonces las copias en este caso, por ejemplo, como esta que aparece del lado derecho, pues es una copia de un archivo o de una carpeta, ¿sí? Más pequeña, más corta, eh, y aquí pues eso también pues es importante en un software de copias, ¿no? En un software de backup, que yo sea capaz pues de hacer cosas mínimas, ¿sí? De pronto clonar es algo tan grande, pero si yo le digo que clone una carpeta, pues ese software no es capaz de hacerlo. Él coge todo el disco completo y lo clona y chao. O toda la partición y listo. Pero no es capaz de hacer cosas más pequeñas. Entonces hay mucho software que sí es capaz de hacer tareas un poco más pequeñas de respaldo. Entonces, por eso, pues, respaldar archivos también a veces es importante tenerlo en cuenta dentro de este software, ¿sí? Lo otro es que de pronto también eh, tengamos la posibilidad de manejar tiempos, de manejar sincronización para esas acciones y darle pues una hora pues específica y programar, ¿sí? Ahí es cuando lo que le decía que, por ejemplo, nosotros podemos hacer backups semanales, ¿sí? De tipo incremental, y entonces ahí empezamos a programarlo. Le decimos, bueno, todos los viernes no sé, a las 12 del día o a las 5 de la tarde, pues hagamos un tipo de backup incremental. Entonces ahí es cuando nosotros programamos estos software y buscamos las opciones de guardado, ¿sí? Para que él automáticamente pues cree una tarea y haga una copia de seguridad o una copia de un archivo cada cierto tiempo, ¿sí? Y empezamos a programar pues hacemos una programación de las copias de seguridad eh, cada cierto tiempo, ¿listo? Entonces también esa es algo que buscaríamos en algún software de copia de seguridad, que se pueda programar y que la tarea se pueda programar para que se pueda repetir cada cierto tiempo. Aquí hay una opción de clonar, mire, aquí está el clonar disco, el clonar el sistema, ¿sí? O clonar una partición, ¿sí? Estos son más copiados como, bueno, en algún momento le decíamos como un copiado en bruto, porque pues es todo lo que copia son unos y ceros y los deja pues con la misma, como en la misma posición, la misma organización, pero pues no es que sea tan específico, ¿sí? Estas herramientas de clonado pues son un poquito más grandecitas, ¿listo? Bueno, estas herramientas sí son adicionales aquí eh, del disco, ya son como adicionales en este software, pues como saben estos son pruebas, entonces hay herramientas, por ejemplo, que pueden estar bloqueadas porque es una prueba gratis, ¿sí?
pero no significa pues que no haya más software que haga ese tipo de cosas. Por ejemplo, se me colocó aquí esta parte. Hay un software por aquí. Este software es gratis. Este software, esta aplicación que se llama Duplicati. Aquí se puede ejecutar pues también copias de seguridad, también de distintos tamaños. Lo ideal en algún momento, como les decía, es que en algún momento se pueda programar la aplicación para que haga software, pues copias, perdón, de backup cada cierto tiempo. Miren que ahí dice que la siguiente copia que va a ser de esta carpeta, de este archivo, bueno, que lo llamé HP1 por el computador que es Hewlett Packard, pues aquí mire que la va a repetir a las 13 horas, ¿sí? Mañana a la 1 de la tarde pues va a ser una repetición o está programada una repetición de esta copia, ¿sí? Entonces ahí es donde estos programitas que, bueno, en este caso este programita es gratis, pues mire que ya se deja programar, ¿sí? Dentro de todas las configuraciones pues él se empieza a dejar a programar, ¿sí? Por aquí está la opción de añadir una copia de seguridad. Aquí podemos generar una copia de seguridad. Mira, aquí dice configurar una nueva copia de seguridad. Voy a presionar aquí siguiente. Aquí hay una serie de pasos que hay que seguir, 5 pasos. Dice configuración general de una copia de seguridad, un nombre que le vayamos a poner. Ahí donde, pues como yo les dije, les puse que era el fabricante en este caso de mi máquina. Hewlett Packard y le puse, bueno, aquí pongámosle 2. Hay una descripción de lo que va a contener, en este caso, la copia, ¿sí? Y aquí adicionalmente, este software pues sí tiene algo que de pronto el otro no nos estaba mostrando y es esta parte que se llama cifrado. Esto que está aquí que dice cifrado AES 256, bueno, aquí se dice también sin cifrado. Esto lo que hace es que cualquiera que vaya a mirar esa información, pues en algún momento tiene que tener algunas claves para poderla observar, ¿sí? El que no tenga una clave puede saber que este sistema de encriptación de información, de cifrado, perdón, pues existe, ¿sí? Puede saber inclusive hasta cómo funciona, pero al saber cómo funciona, pues en algún momento debe saber que esto necesita una frase de seguridad y que necesita algo adicional para poder descifrar pues la información que tiene ahí. Entonces esto sería como una medida de seguridad adicional, que no solo estoy creando una copia, sino que adicionalmente la estoy cifrando. ¿Sí? Si por algún motivo alguien encuentra el programa Duplicati, recupera la información, le dice que está utilizando un cifrado AES 256, listo, hasta ahí llega, funciona, no hay problema, ¿sí? Pero a la hora de tratar de mirar esa información, pues necesita la frase de seguridad. Y ahí sí, pues necesitamos obligatoriamente esa frase, ¿sí? Porque eso se incorpora al cifrado y pues es parte del cifrado. El que no tenga la frase de seguridad o el elemento de seguridad que está uno colocando, pues no va a poder nunca ver el backup, ¿sí? O no va a ver la copia. Yo voy a colocar una muy fácil aquí, inclusive pues la va detectando. Dice que en algún momento esa frase que yo coloque o esa palabra que yo coloque, pues la fortaleza de esa palabra que yo estoy colocando es inútil, ¿sí? Es una frase o es una contraseña que todo el mundo puede detectar o que se puede, digamos, descubrir con software, ese tipo de secuencia o ese tipo de letras o ese números, bueno. Entonces esas contraseñas pues débiles pues no son las más adecuadas para colocar en este caso. ¿Listo? Entonces aquí es donde las frases de seguridad pues tienen que ser un poquito más complejas. Cuando se genera, vamos aquí a decirle generar, miren que aquí aparece una clave, ¿sí? O una frase de seguridad, ¿sí? Ustedes la ven aquí, aparece repetida las dos.
Miren que si uno la lee, pues uno no entiende qué dice ahí. No es una palabra entendible que de pronto esté dentro de nuestro vocabulario o inclusive dentro de otro idioma. ¿Sí? Ahí diga pronto, pues en inglés no está, en francés no está, bueno. Ahí hay varias cosas que no se da. Tiene variaciones entre mayúsculas, minúsculas, bueno, eso hay símbolos, mire que hay un corchete ahí también metido, hay un apóstrofe, hay un símbolo de porcentaje, hay dos puntos, bueno, eso tiene un montón de cosas ahí. Entonces, este elemento o esta conformación pues no tiene ninguna coherencia, no cualquiera va a decir, es que siempre coloca la misma palabra, coloca el apellido, ¿sí? Entonces, pues como ya alguien puede encontrar el apellido de una persona, pues es fácil de detectar. Mientras que esto no tiene, digamos, como una coherencia, no tiene eh, como un estándar, no es una palabra conocida, entonces pues esta combinación pues por supuesto hace que la contraseña sea muy fuerte. ¿Listo? Entonces ahí sí, para que detecten esa contraseña, pues demorarán muchísimo tiempo en tratar de encontrar esta referencia. ¿Listo? Bueno, yo la voy a copiar por aquí. Le voy a decir siguiente. Bueno, no le voy a decir que la guarde. Bien. Tipo de almacenamiento, entonces aquí dice unidad local. No es la única forma de hacer copias de seguridad. Yo le puedo copiar a través de la red, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto que ustedes ven aquí son protocolos que se utilizan en la red y entonces aquí, por esos protocolos, pues se puede enviar información a través de la red. Entonces, esto que está aquí, pues también son protocolos que se utilizan en la red, algunos protocolos seguros para enviar información a través de la red. Si alguien lograra ver el tráfico que está pasando en la red, pues en algún momento un protocolo seguro pues va a tener protección y no es que cualquiera pueda leer lo que pasa por la red. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también de protección, que el protocolo de comunicación que haya en la red, pues si se va a pasar por la red, pues sea seguro. ¿Listo? Hay otros protocolos que no son tan seguros, entonces pues es más fácil observar qué hay en hechos. Y por aquí, si ustedes reconocen, ¿sí? Aquí hay unidades, por ejemplo, como Dropbox, Google Drive, que ustedes tienen Google Drive, bueno, las de Microsoft, etcétera. Opciones que se pueden tener, por ejemplo, en la nube. Entonces, no solo es en la red local, ¿sí? Ni en un dispositivo local, sino adicionalmente también es en la nube, ¿sí? También si conocerán por ahí Mega, pues es un sitio también de almacenamiento de información, ¿sí? Azure, que es de Microsoft, bueno, ahí hay varios que permiten pues almacenar varios nombrecitos que son de almacenamiento en la nube, ¿sí? Ese es el almacenamiento en cloud o en la nube de Google. ¿Sí? Ellos también pues tienen un servicio de almacenamiento bastante grande. Entonces aquí pues hay varios sitios para almacenar. ¿Sí? La ruta de la carpeta donde voy a almacenar, vamos a suponer que está por acá. Yo ya he utilizado varias aquí, venga a ver, le ponemos un nombre. Aquí ya mire que aquí hay una copia que hice anteriormente. Pongamos aquí una nueva carpeta. Miramos en el otro software a ver si la reconoce. Oh, me lo devolvió. Listo. Aquí pues también hay un nombres de usuarios opcionales para autentificar, para saber si efectivamente, bueno, no solo la contraseña, para saber si efectivamente es el usuario que debería recibir la información. Entonces, también hay otros métodos de seguridad que obligan a que pues eh, el usuario específico que tiene que como destinatario de la información, pues también tenga una contraseña específica. ¿Sí?
Entonces, eso también es otra medida de seguridad pues bastante interesante. Aquí le voy a dejar sin nombres y usuarios. Voy a probar la conexión. Dice que la conexión está ok. Y siguiente. Entonces, los datos de origen, aquí es donde yo puedo seleccionar pues todas las carpetas que yo necesite copiar. Le puedo decir, por ejemplo, que copie, bueno, copiemos el escritorio, el desktop. ¿Listo? Los datos de origen pues es el desktop. Y le puedo decir aquí siguiente. Esta es la programación pues del horario. Miren que ahí dice ejecutar automáticamente las copias de seguridad. Yo le puedo decir entonces, la próxima vez es mañana a la 1 de la tarde, o le puedo cambiar la hora. De pronto pienso que a la 1 de la tarde pues ahí todavía gente trabajando. eh, y pues le puedo colocar otra hora que no sea tan crítica. Bueno, pongámosle las 12 del día. Volver a ejecutar ¿sí? El tiempo también o la frecuencia, no solo es que mañana la haga, sino también hay frecuencias diarias. Mire que aquí está frecuencia diaria. Y esto es lo que uno pues le interesa también programar. Cada cuánto usted va a hacer el backup de esa carpeta. Cada semana, lo va a hacer cada mes, ¿sí? Bueno, años no es un tiempo pues que sea muy utilizado, más meses y semanas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, le puedo decir que esto lo haga diario, como está ahí, o lo puedo decir que lo haga una vez a la semana. Mire que aquí le dice pues que lo va a hacer una vez a la semana, ¿listo? Entonces ahí también le puedo programar pues el tiempo o la frecuencia del backup. Los días que en algún momento están permitidos para hacer el backup, pues él se puede encontrar con ciertos días que programamos. Por ejemplo, él está programando el día de mañana, que es un jueves, y pues aquí está permitido de pronto hacer una copia los jueves, ¿sí? De pronto yo le digo, no, los domingos eso ni intentemos, ni los sábados tampoco intentemos. eh, entonces dentro de la programación pues no toma en cuenta ni sábados ni domingos, ¿sí? Y aquí pues esto pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Siguiente, el tamaño de información básicamente que puede tener el almacenamiento, o el espacio donde se va a almacenar la información. Y aquí me dice también una opción que es bastante interesante, que dice conservar o conservación de copia de las copias. Miren que aquí si yo despliego, me dice eliminar las copias de seguridad que tengan más de, ¿sí? Puede ser más tiempo, ¿sí? Las más viejas las podemos eliminar. Mantener un número específico de copias de seguridad. Podemos decirle, por ejemplo, que haga muchas copias de seguridad, que mantenga, no sé, 10, y que el resto pues se las vaya eliminando de a poco. Retención de copias inteligente y conservación de copias de respaldo personalizada. Entonces aquí nos da también opciones de qué hacer con las copias. Cuando empezamos a generar copias muy seguido, pues aquí también podemos decirle que nos almacene cierta cantidad de copias, pero pues que no se llene de copias, ¿sí? Por ejemplo, le podemos decir, elimine las copias de seguridad que tengan más de, no sé, un año. Pues es un tiempo bastante largo, pero mire que ya nos está dando la opción de qué hacer con esas copias viejas, que de pronto se estén almacenando en ese dispositivo pues cada cierto tiempo. Entonces aquí pues también podríamos tener ese control de qué hacer las copias. Aquí le decimos guardar. Dice si he guardado la frase de seguridad de forma segura, o aquí me dice que la forma que yo utilicé, que es generar pues una copia, perdón, una clave segura, pues tengo que asegurarme de que yo la copie, ¿sí? Si yo no la he copiado, pues me toca devolverme y copiarla, ¿sí? Porque acuérdense que esa es la que me permite eh, mirar la información eh, que tenemos, ¿no? Puedo decir aquí cancelar, eh, seleccionar la copia y no sé, colocarla en un sitio seguro, ¿no? Pero aquí yo la puedo colocar en un blog de notas, pero pues eso no es que sea seguro, pero por ahora pues la podemos colocar aquí. Ahí está la contraseña. Listo. Ya por lo menos la guardamos. Siguiente, todo está aquí igual. Toda la configuración está igual. Listo, guardar. Y ahora sí he guardado.
Entonces mire que aquí dice que la copia de seguridad, pues digamos que se puede ejecutar ahora y la frecuencia sería mañana a las 12. Entonces mañana pues puede generar una copia de seguridad, ¿sí? Con esos parámetros. Entonces este softwarecito que está aquí, Duplicati, pues tiene muchas opciones que uno puede probar en cuanto a configuración de los backups, ¿sí? Este software es gratis, les recomiendo que lo prueben, que hagan una pruebita, pues no necesitan copiar absolutamente todo, simplemente con que hagan una copia y miren cuáles son las configuraciones, pues ahí también van mirando cómo funciona, ¿listo? Hay muchos también, no se preocupen que eso hay muchos. Si tienen otro software de seguridad que se puedan probar o que de pronto a ustedes les parezca porque no han utilizado, pues les recomiendo que traten de buscar esas opciones, ¿no? Las opciones de programación, de qué hacer con las copias, eh, del repositorio donde va a quedar de la información. Esas son cositas que uno tiene que mirar, ¿sí? Dentro de los software de copias o de backup, ¿sí? O si no, pues nos vamos a encontrar con software de clonado y eso, software de clonado hay mucho, ¿sí? Pero pues no nos deja hacer tantas cosas. Los software de clonado por lo general ni siquiera se pueden programar. Uno clona el disco y ya. Y sí, eso tiene un montón de información, pero ya no, hasta ahí no llega, hasta ahí llega. Y no puede hacer más cosas. ¿Listo? Entonces les voy a recomendar que se hagan una pruebita de este software. Se llama Duplicati. Yo por aquí tengo aquí el enlace, ya se los copio. Miren que está para varios sistemas operativos, para Mac, para Fedora, Windows, bueno, ahí tiene varias opciones. Y este software pues es un software gratis que uno puede probar. Ahí les voy a copiar el enlace en el chat, ¿listo? Para que le hagan una pruebita de ese software de backup. Que por supuesto es seguro porque pues tras de eso encripta la información, que tampoco es que todo el mundo lo haga. Cuando hacemos la copia, les estaba mostrando, miren que aquí están los archivitos y pues aquí aparece que es un archivo AES, es un archivo encriptado. ¿Sí? Entonces ahí ya se sabe que la encriptación pues está funcionando. ¿Sí? No es que solo haga la copia y ya, y uno pueda entrar a una carpeta y mirarlo. Los software por lo general cuando eh, se generan, pues casi siempre cambian de tipo de archivo. Por ejemplo, mire que este es un software que el tipo de archivo pues ya es con el nombre del software con que se hizo, Backupper, dice acá, que es este software que aparece aquí de color azul. Entonces ya se sabe que se hizo con ese, pero no se sabe si lo está protegiendo, no se sabe si lo está cifrando, no se sabe si tiene un sistema de seguridad, o sea que el que instale este software, pues si no tiene sistema de seguridad, perfectamente puede mirar esta información y de pronto hasta restaurarla, ¿sí? Y entonces ahí ya pues perdimos toda la parte de seguridad. Y eso que esto pues convierte en un archivo de esa aplicación, ¿no? Hay otros que ni siquiera lo convierten, lo dejan tal cual. ¿Sí? Entonces también hay que mirar eso, que a veces hay archivos que quedan exactamente igual y pues eh, cualquiera podría entrar a ese backup y sacar la información. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí. Sí, instructor. Digamos, cuando uno, digamos, hace la copia de seguridad, ¿verdad? Así como una que no tenga contraseña ni ningún tipo de seguridad. Pero si uno hace la copia de seguridad y luego, digamos, lo comprime en algún tipo de archivo RAR o zip y a eso se le pone contraseña, ¿también podría funcionar? Sí, eso es un nivel de seguridad, pues básico, pero sí. Igual de eso también depende de cómo guarda las contraseñas, de qué tipo de contraseñas. Si se dio cuenta, eh, a la hora de probar la contraseña para hacer cifrado, pues a mí me dijo en la primera palabra que eso era inútil, que esa palabra, pues como protección no servía. Entonces, pues él generó automáticamente una. Entonces, por eso también depende pues mucho de la forma en que se crean esas contraseñas, ¿no? Si la contraseña, pues, que todo el mundo utiliza es 1, 2, 3, pues eso ya todo el mundo sabe que esa contraseña, pues, la tiene la gente, entonces, pues es la primera que prueba. A ver si no faltó el que colocó con contraseña 1, 2, 3, ¿sí? Uno a veces la hace aquí de prueba y uno de pronto, pues, coloca cosas que no debería, pero ya cuando se coloca en un escenario más real, pues sí, ahí sí depende mucho de las contraseñas. Eh,
Lo que pasa es que a veces colocan contraseñas también muy simples y pues sí hay software para detectar ese tipo de contraseñas muy simples. ¿Sí? Entonces esos son, no, digamos que no se requiere mucho esfuerzo para detectar las contraseñas más simples, eh, porque pues hay repositorios, hay software que hacen ese análisis pues mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues sí, también depende de la contraseña. ¿Listo? La parte de seguridad. Bueno, listo. Entonces no se les olvide probar ese softwarecito, ese Duplicati, pues es un software gratis, que es lo importante. No se les olvide que hay más. Ustedes pueden encontrar algún otro software diferente que haga una copia. Miren que hay una copia. Recuerden que cuando prueben software también asegúrense que hay información. Miren que aquí de este software azulito, ¿sí? Que está aquí. También aquí hay unos elementos pues informativos, ¿no? Donde nos dice, mire, aquí cómo se saca una copia programada, la copia de seguridad del sistema, ¿sí? Cómo se respaldan algunos dispositivos externos como este almacenamiento que se llama NAS. Estos son dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, miren que aquí también aparece cómo es una copia de seguridad incremental y diferencial. Son pues muy parecidas. No son las mismas, pero son pues otras copias de seguridad. Y esta información pues también le ayuda a uno a sacarse algunas dudas, ¿sí? Tanto de cómo funciona el software como pues de pronto hay algunos datos adicionales que nos van contando antes de hacer el paso a paso, ¿sí? Entonces, en estos documenticos, pues también es importante que esta información pues la tengan presente, ¿no? Hay daticos que son bastante interesantes que tenerlos en cuenta. Bueno, bueno, este es el del software azulito. Se los voy a copiar aquí en el chat también. Aunque eso es una versión gratis y pues recuerden que esa versión gratis, pues sí, se deja instalar, pero eh, pues tiene algunas restricciones porque hay acciones que no las va a dejar hacer. Entonces ahí sí tengan en cuenta esa partecita. Sí que hay acciones que no las va a dejar hacer. Bien, entonces no se les olvide probar el software de backup para que vayan pues probando. La otra semana pues hablamos un poquito también de otro software de backup, de borrado de información, pues para también ampliar un poquito más el tema. ¿Listos? Bueno, voy a tener aquí la pantalla del otro equipo. Listo. Bueno, vamos a mirar otra vez aquí. Luis no lo veo. Joan tampoco lo veo. Está desaparecido en acción. Angie está no está. No la veo. James está desaparecido hace rato. Joiner menos. Y Jorge. Jorge sí está por aquí. Presente, profe. Listo. Bueno, ya lo voy a colocar aquí. Listo. Entonces, vamos a dejar por el día de hoy hasta acá. Voy a dejar aquí de tener la grabación.